presento, soy Carlos Olivares y junto con Ignacio Rivera, que es el fundador de la Academia del Paisaje, y Lucas Moyano, trabajamos aquí. También queremos agradecer a nuestro patrocinador desde ya hace 3 años, Cultidelta, que es un vivero de planta mediterránea, uno de los más grandes de España y de Europa, por si quieren seguirlo. Sin duda tiene material muy, muy interesante. Y nada, Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Cool, ideal. Los sigo por Instagram, van a hacer un tremendo seminario en octubre. Que seguramente va a salir en nuestra newsletter para que no se les olvide, también en nuestras redes sociales. Así que si no nos siguen y nos han inscrito aún, adelante. Verónica, muchas gracias. Hola, bueno, en primer lugar, bienvenidos de todas partes. Los que están en Europa, vean el Instagram de Cultidelta con su seminario. Yo no voy a poder ir porque estoy al otro lado de la laguna. Y ya voy a ir a Suecia, donde Peter Korn en agosto, así que ya no me puedo repetir. Pero voy a comenzar. Ahí veo que hay gente que ha tomado mis cursos anteriormente, así que hay unas cosas que voy a repetir, pero es muy bueno refrescar esto. He visto que Academia del Paisaje ha invitado anteriormente otros paisajistas y otras personas orientadas más a diseño, y les voy a contar ahora desde el punto de vista de las plantas. Lo que las plantas le quieren contar y entender para que nosotros las podamos cuidar, y eso orienta todo hacia la sostenibilidad en el tiempo. Por eso este se llama Manejo del Estrés en el Jardín, despertando esos genes resilientes. Porque he visto que hay un montón de iniciativas de cambiar los jardines, el tipo de jardín, el tipo de planta, pero la frustración que conlleva eso es tremenda. Por eso yo les vengo a dar algunos tips para que eso ya no les vuelva a pasar. Bueno, comenzaré con mis referentes, son un ingeniero forestal y 2 agrónomos más. Cristóbal Elgueta, les lo conocen, Jimena Nasal también, que tiene cursos en la Academia del Paisaje, por si le interesa. Y la tercera es Alejandra Vargas, que ella hizo un curso de arbolado urbano y que me abrió totalmente la cabeza con el tema de los árboles en la ciudad. Con eso entendí que la ciudad es nada que ver a lo que vemos en la naturaleza en sí. No es naturaleza, es como el ambiente más estresante que podemos entregarle a las plantas, y por eso mismo tenemos que sacar lo más resiliente de ellos. Los libros que me han gustado y que me abrieron la cabeza y entretenido, esos libros que saboreas y que revisas y revisas una y otra vez y te dan un distinto entendimiento. Primero el de Peter Korn, el de Olivier Philippi, que por suerte está en español, porque francés no sé, y el de Nigel Dunnett. 3 súper plantsman o horticultores que entienden las plantas y saben transmitirlo, y cuando tú los lees, entiendes como esa parte táctil y sensorial de lo que es jardinear con este tipo de plantas. Un poquito de mí, yo comencé desde muy chica el tema de las plantas. Yo soy del sur de Chile, donde el clima es mucho más lluvioso, y muy ligado al tema productivo. Mi papá es semillero, se produce trigo, se produce de todo, pero me di cuenta que entre la jardinería tradicional y lo productivo había muchas cosas parecidas. Cuando llegué a la zona central mediterránea, al principio me chocó porque la gente encontraba bonito esto, sin entenderlo, y con el tiempo me fui enamorando, y hoy día no lo cambio por nada el sistema mediterráneo, porque lo entendí. Y también me saqué eso de la universidad, que te enseña que al final los agrónomos, incluyéndome, no sabemos de plantas, sino que nos enseñan a producir comida, porque hay que alimentar todo el mundo. Toda la persona que pisa la tierra tiene que comer. Y entonces tuve que desaprender muchos elementos. Ahora, lo bueno es que dentro de todas las disciplinas de la agronomía está viticultura, que ahí fue mi primer acercamiento a una planta de bajo consumo hídrico que es manejada con bajo
consumo hídrico. Incluso me tocó ver que un sobreriego disminuía el crecimiento de esto. Y ahí algo me empezó como a hacer ruido, no porque mientras más agua, más crece. Eso se lo iré explicando. Ahora no me fue muy bien en el área agrícola y entonces mientras buscaba trabajo, me fui de vendedora a una tienda de insumos para jardineros y paisajistas y me daba cuenta que mucha gente iba y no solamente adquiría los productos, sino también buscaba consejo, buscaba guía y me di cuenta que en Chile no estaba ese link entre la parte técnica y la parte de paisaje. Los asesores eran o agrónomos con el área muy productiva o jardineros que no tenían la parte científica tan actualizada. Y en 2017 mandé un mail a Teresa Müller para trabajar con ella, como su persona que veía mantenciones, y ahí empecé a acercarme a la jardinería. Para el 2022 finalmente independizarme. Fue un largo camino, pero había que buscar el nicho. Ahora, ¿qué pasaba el 2015 cuando estaba en esa tienda? Venía escuchando que el pasto es malo, causa sequía, que es de alta mantención. Empezó también el uso de plantas de bajo requerimiento hídrico y también el que hay que usar nativos que son los mejores preparados para el lugar. Sin embargo, yo me daba muchas vueltas por las distintas iniciativas de esta gente y decía, salía a la calle y veía ese pedacito de pasto entre dos veredas, compacto, que nadie regaba, y lo mío, delgadito, y decía, pero ¿cómo la gente va a decir que es de alta mantención si esto nadie lo mantiene y se ve perfecto? Después, esto es una obra, acá se ve, mira las huellas de los camiones, todo. Oye, pero esto está creciendo aquí, pisoteado, sin regar, compacto. ¿Por qué? Claro, dice, hay una napa abajo que le gusta el quicuyo, que le gusta el agua. Y uno después empieza a estudiar y ve, por ejemplo, que la bermuda tiene una tolerancia superior al calor y el quicuyo, una buena tolerancia, pero teniendo agua, tolera súper bien las sales de pisoteo, etc. Entonces ahí uno dice, claro, quizás no es el pasto, es la especie del pasto, cosas así. Después también, no, que hay que usar plantas de bajo requerimiento hídrico, pero en los parques inauguraban los parques para la revista con las fotos de los jardines y a los meses que después iba estaba así. Entonces tampoco era la solución usar plantas de bajo requerimiento hídrico. Este es un parque que incluso se llama Parque de la Sustentabilidad, que le pusieron las plantas de bajo requerimiento hídrico, los nativos y todo eso, pero después de un año estaba totalmente destruido. Entonces, uno dice, algo como que todas estas cosas y estos dogmas hay que cuestionarlos. Por ejemplo, el usar nativo son los mejores preparados para el lugar, pero en Chile, para los que no están nuestros nativos, eh, hay un rango muy grande y hay unos que son medios arbustivos, medios pendulares, y para áreas pequeñas, por ejemplo, donde tú necesitas un crecimiento más directo, no sirven. Entonces, no por poner nativo va a funcionar. Tengo que buscar, acá hay un brachitito que es australiano que funciona mejor para este lado. Aquí vieron haberlo hecho al revés, este para acá y este para acá. Y cuando aquí esto es lo que aumenta la mantención, que hay que tener un tutor para que no se caiga, que esto se caiga, que tape la vista, que hay que podarlo todo, etc. Entonces me está dando cuenta que, de nuevo, todo esto empiezan a ser como dogmas. No porque funcionan en el cerro, en la silvestre, pueden funcionar en la ciudad. Por ejemplo, en el desierto, en el norte chico que le llamamos, hay una flor muy bonita que se llama flor del minero. Obviamente no le gusta el agua y aquí en los jardines, aquí con compost, muy bien cuidado, esta es su máxima expresión después de un año. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo mal? ¿Cómo? ¿Qué se está haciendo mal? También usan nativos que no toleraban la radiación y que después te das cuenta que, claro, Chile con su geografía accidentada o la orilla,
de la cuenca del Mediterráneo, la luz no es igual en todas partes, por ende se habla de micrositios. Por ejemplo, un nativo de acá no es lo mismo que un nativo de acá. Y eso lo habla mucho Peter Korn en su libro. Yo tengo que aprender a observar. Si quiero usar nativos, tengo que ir al cerro y ver cómo se desarrolla esa planta para poder tomar, simular esas cosas en la ciudad. El micrositio se habla como de metro cuadrado, o sea, si le llega sombra, si le tapa el viento, etc. Entonces, por ejemplo, de todos nuestros nativos que tenemos, o que ustedes tienen también, tenemos que ver cuál es el que se adecua mejor al lugar que quiero vegetar. Entonces, por ejemplo, en la zona central, miren la diferencia de exposiciones y de plantas, porque aquí hay cactus y aquí de repente hay un árbol enorme, en la zona andina, alto, porque sean estas flores y abajo no. Si quiero replicar esto en la ciudad, ¿cómo lo tengo que hacer? Esto en la zona costera, aquí en la arena, enfrente de la playa, los chaguales. Y esto en el sur, esto es con piedra volcánica, hubo una erupción hace 12 años acá y van creciendo las plantas, acá en primera línea, en la costa, una biodiversidad tremenda. Entonces, cuando yo quiero usar estas plantas nativas, decía, tengo que imitar estas cosas, porque pasaba que la gente, el 2015, usaba nativos y se morían. Bueno, pasó el 2015, el 2020 y sigue pasando, pero el primer consejo que les doy es cuestionar todo. Por ejemplo, si me dicen que no puedo usar esta planta acá, ¿por qué? Si una planta la ocupo o leo algo, cuestionarlo por qué. Para poder entender bien qué hacer y qué es lo que no funcionó para mejorarlo. El segundo consejo que yo también digo es comienza estudiando de las bases. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, ¿de dónde es esta planta? ¿En qué, si es nativo, voy a ir al lugar de la planta para ver con qué calor está, con qué frío pasa, qué viento se expone, a qué es resiliente? Entonces, lo que les digo, ¿cómo lo hacen las plantas tolerantes a la sequía para eh, entenderlas y que no se me mueran? Tienen diferentes mecanismos de adaptación que yo lo voy a ir explicando uno por uno rápidamente para después saber cómo sacarle provecho a eso. El primero se llama escape, que es de la más evolucionada y es fantástica. Nosotros la odiamos porque generalmente son lo que llamamos malezas. Pero imagínense que una planta crece cuando hay lluvia, crece rápido, genera su flor, se poliniza y después tira la semilla, que es una planta básicamente disecada. La tira y dice, no me olvido hasta que llueva de nuevo, como lo que pasa en nuestro desierto florido. También las geófitas, que son los bulbos, los rizomas de abajo, los allium, por ejemplo, que en el fondo, viene el verano, se olvidan y se van bajo tierra. Eso es el escape. Y tienen un ciclo de vida corto, completan su ciclo reproductivo y vuelven cuando vuelve a haber lluvia. ¿Y qué es lo fantástico de esto? Esto es un gráfico que lo negro muestra la fotosíntesis, esto es tasa de fotosíntesis, y con el estrés hídrico, así se llama estrés hídrico. A pesar de que cuando hay un leve estrés, la planta deja hacer fotosíntesis, cierra estomas, adentro las plantas que son tolerantes siguen moviendo sus nutrientes, su agua para allá, su nutriente para acá. En el fondo no les molesta. Ahora, si el estrés empieza a aumentar, dicen, parece parece que no hay agua, parece que viene el verano. Llevemos esta energía a las semillas y a las bases, a las yemas, a las bases de nuestros troncos. No sé si les ha pasado que de repente hay una planta que dicen, esta se me secó, definitivamente, la riegan un poco y vuelve a brotar desde las bases, mágicamente. Esto es lo que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces, están metidos en su ADN que a veces pasan sed y en el fondo cuando hay un poco de sed dicen, ya puedo seguir haciéndolo y después puedo abrir el estómago. Pero cuando empieza a haber un poco más, se preparan para la próxima temporada de lluvia o para el próximo riego y vuelven a
lleva toda su energía a la base. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo a que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. El segundo, que es el más conocido, es el sistema radical profundo. Que este es el que tenemos mayor problema en la ciudad, por el pequeño espacio y por la compactación. En plantas autóctonas como nosotros tenemos el litre o la Ceratina silicua, que es de Europa, de la cuenca del Mediterráneo, pueden sobrevivir varios meses sin agua por sus raíces profundas. También muchas herbáceas. Mientras estas aseguran un flujo de hojas. ¿Por qué? Hay una hormona que se llama ácido abscísico, que es como el cortisol de las plantas. Es la hormona del estrés. Las plantas también se estresan. Nosotros no somos los únicos que estamos estresados. En plantas tolerantes al estrés, cuando detecta un mayor aumento de la hormona, que es este ácido abscísico, en las plantas tolerantes a la sequía, lo que hace es que manda toda esa energía a crecer de raíces. Nosotros cuando en el jardín tenemos una planta y queremos que crezcan más las raíces, no tenemos que darle más agua. A veces tenemos que darle menos. Siempre tenemos que darle menos. Y hacer ese estrés. Y incluso se ha medido que el radio de root, raíz y shoot, brote, puede llegar a ser casi 4 veces el radio de hoja y raíz. Entonces a veces nosotros podemos plantar y no ver un gran crecimiento de follaje y como que fome, ¿cómo se dice? Que aburrido, porque no está creciendo esta planta, algo estoy haciendo mal, voy a regar más, voy a poner el fertilizante. No, tranquilo, es porque está destinando su energía en establecerse, en crecer sus raíces. Y esta es una planta que no está tolerante al estrés, entonces mantiene el radio 1 a 1. En el fondo de la parte aérea y la parte de abajo sigue siendo igual. Ahora, esto es importante. Cuando hay mucha agua, el crecimiento de las raíces se inhibe. O sea, si nosotros ponemos plantas bajo requerimiento hídrico, ponemos de todo, hacemos toda la planificación, pero regamos igual que la otra especie y el agua abunda, esta planta no va a gastar energía en desarrollar esas raíces. Primer error que tenemos. Incluso en el pasto, que decían que era problemático, la altura de corte del tejido vivo determina el largo de las raíces. Entonces yo muchas veces lo que hago en los jardines lo arreglo simplemente por aumentar la altura de corte, además le estoy dando más capacidad fotosintética y eso permite mayor profundidad de raíz. Otro manejo que hago. Por ejemplo, este agapanto que está en arena, comparen la parte aérea con la parte de raíz. Planta sudafricana, le encanta el suelo arenoso, una tolerancia al estrés tremenda. Sí se puede poner un poco amarillo, pero si hay sequía y vuelve a haber disponibilidad de agua, vuelve a brotar. La tercera capacidad que tienen estas plantas que han desarrollado son 2 cosas. Uno es la disminución del tamaño de hoja, o sea, porque en vez de ser una gran hoja, como ustedes piensan en lo tropical, que son unas hojas tremendas, Burle Marx, ellas dijeron, por la misma cantidad de área para hacer fotosíntesis, puedo tener menos transpiración si tengo hojitas más chicas. También están las cutículas gruesas y brillantes, como los perales, los pistachos, el ílex, que reflejan el sol y no se absorbe y no se mete adentro. Y esto de las hojas chiquititas es muy importante porque cuando la fotosíntesis decae, la expansión de hojas cae abruptamente. Entonces yo lo que hago en primavera es, donde más restringo el agua es en primavera. ¿Por qué?
porque si yo le doy toda el agua, la hoja se expande, las células se expanden y la hoja queda una hoja tremenda, que claro, cuando hay agua, fantástico. Pero cuando empieza a hacer calor, esa hoja transpira mucho y necesito mucha más agua para mantener esa hoja viva. Y además no le va a gustar porque el sol, etcétera, es una hoja más cómoda. Entonces yo en primavera tengo que restringir un poco para mantener esa hoja pequeña y que así en verano no transpire tanto. Entonces, 2 temas de reducir el agua. 1 por las raíces, 2 por tamaño de hoja. La cuarta estrategia que desarrollaron estas plantas, muy inteligentes, llevan 300 millones de años sobreviviendo, solitas, sin tutores, sin fertilizantes, sin nada. Estas plantas tienen su mayor periodo de crecimiento en invierno a principio de primavera y en verano crecen al mínimo o entran como en latencia. Lo ven en los jardines de Filippi, de James Basson, por ejemplo. El clima mediterráneo tiene muchas plantas que florecen en invierno. Esa es una ventaja que tenemos nosotros. Ahora, el problema es que cuando la gente sale a veranear, quiere ver sus plantas con flores. Obviamente, no los condeno. Por eso también está ahí la discusión si usar estrictamente nativo, que botan sus hojas y sus flores en verano, con no usar algunas exóticas que entreguen algo de floración en esos momentos donde otros entran en latencia. Y también este estrés, pasa algo fantástico en las plantas. Estas plantas llegan a cambiar su metabolismo entre el invierno, que hacen fotosíntesis como cualquier otra, y las suculentas después pasan a metabolismo CAM, que es el metabolismo de los cactus. Así de plásticos son, así de plásticos se mueven. O sea, hay plantas que ya lo tienen solucionado hace mucho tiempo y nosotros nos complicamos de más. Otra, la quinta, ya vamos acercándonos al final, la quinta forma de ellos de lidiar con el calor es con la defoliación. O sea, no solamente bajan su metabolismo, sino que se liberan de las hojas. Y esto es muy importante para nivel urbano, porque este es un árbol nativo de acá, que miren lo feo que se ve en enero. Hay que ser muy evolucionado en lo estético para que la gente pueda apreciar esto, sobre todo cuando necesitan más sombra, acá, en Chile. Y esto es un boyén que es verde, gris, precioso, saliendo, pero miren, este tralgüén está súper vivo, solamente que se puede dormir, es su estrategia. Entonces también yo le digo cuando quieren poner solo nativo, yo le digo, cuidado que no sean plantas que boten o se pongan parezcan muertas en verano, cuando más necesitamos ver verde. La otra es la dismorfia estacional, o sea que botan sus hojas en primavera y las cambian a las del verano y después el invierno. Eso es muy bueno, pero hay personas, me ha tocado clientes que se asustan cuando ven en primavera esta planta botar la hoja y piensan que es falta de agua. Por eso es importante conocer las plantas que estamos usando. También pasa, por ejemplo, el madroño bota muchas hojas, o el quillay, y las personas piensan que es falta de agua. No, 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 no. Es un estrés manejado donde las plantas botan y se están adaptando un poco. Es como, no sé, el perro que bota su pelaje cuando viene el verano, no quiere decir que va a quedar totalmente pelado, sino que está botando el exceso. Por eso es importante conocer esto para no gastar agua de más. Otra forma son las hojas grises, pero lo que no saben es que cuando yo doy un déficit de agua, aumenta mi cantidad de cera. Y aumentar la cantidad de cera aísla el calor, disipa el calor y me ayuda a esta planta a tolerar la sequía y la radiación y las temperaturas, que son 3 cosas distintas. Y la última mecanismo de evolución que es alucinante es que simplemente dijeron, ¿saben qué? No queremos hojas porque gastan mucha agua y voy a hacer mi fotosíntesis en mi tallo. Entonces las hojas se transforman en espinas para defenderse y generan fotosíntesis
en el día y la parte que necesita abrir estomas en la noche. O sea, es fantástico porque lo que hicieron los cactus es hackear el sistema de fotosíntesis y juntar luz literalmente en el día para en la noche abrir estoma, tomar ese CO2 y usar la energía del sol para unirlos. Es tremendamente alucinante. A mí me emociona todo esto que pasa a las plantas. Ahora ya vimos, aprendimos, uno dice, ya voy a usar este nativo, voy a usar esta planta, voy a usar esto porque me va a servir, porque tolera el calor, porque tolera la radiación, las islas urbanas de calor que hay en la ciudad. Pero ahora, ¿cómo logro potenciarla? ¿Cómo logro que se aclimaten? Porque ya vienen con la adaptación. La adaptación es que a nivel genético ya viene esa resistencia adquirida a través de generaciones y generaciones de sobrevivencia. Pero el problema es que vienen muchas veces de viveros muy, ¿cómo se diría? Regaloneados, muy como pampered, cuidados, sobrecuidados, y nosotros los tenemos que llevar afuera a la arena, o sea, a las canchas. Entonces, ese proceso se llama aclimatación, donde yo, una planta que viene adaptada genéticamente, yo hago que se exprese esos genes y sea más fuerte. Y eso, que es lo que yo hago, que se llama hormesis. Hormesis es un estrés bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, o estrés hormético. Si yo a cualquier cosa no lo tengo ahí sin darle ni un estrés, es malo. Y si le doy mucho estrés, obviamente también es malo. Pero si le doy el estrés justo, hago que se potencien. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos ejercicio, nosotros estamos adaptados para correr 10 kilómetros fácilmente. Ahora, ¿puedo yo levantarme ahora y correr 10 kilómetros? No. Entonces yo entreno y al principio pienso que me voy a morir y me da taquicardia y sudoración y me pongo roja. Pero pasado eso, me va fortaleciendo y después se me va haciendo más fácil. También lo que hacen el ayuno intermitente, que claro que no, que antes había que comer cada 2 horas, 3 horas. No, y ahora hay que pasar hambre. Al principio pienso que me voy a morir, que me voy a desmayar, y después me doy cuenta que, claro, nuestros ancestros no tenían una alacena que sacaban comida 5 o 6 veces al día, sino que podían pasar mucho tiempo sin hambre, y eso es lo que me ayuda y me genera salud, incluso puedo revertir envejecimiento. Eso es exactamente lo que yo le hago a las plantas. Por ejemplo, empecé a leer cómo es la lluvia, así es fácil, cómo es la lluvia en lugares áridos. Por ejemplo, entonces, efectos de chubasco sobre vegetación en zona árida. Claro, no es que se riegue todos los días acá, que es lo que se hace muchas veces, sino que se riego largo y la parte de saturación baja, y después que aquí a capacidad de campo, para los que no saben, es cuando se estiló la mayor parte del agua y queda la cantidad justa de agua y aire en el suelo. Y aquí, mientras acá hay agua, arriba se empieza a secar, pero no pasa nada, y cuando está así, vuelve a regar. O sea, vuelve a llover. En el fondo, eso tengo que imitar. Porque muchas veces arriba se ve seco, pero abajo está con un montón de agua. Muchas veces la gente dice, no quiero regar, que se ve seco. Sí, pero que se vea seco no quiere decir que no hay agua abajo. Es como pensar que tengo hambre porque no tengo nada en la boca. Entonces, ¿por qué es tan importante no regar tanto? Porque así permito que haya aire en el suelo y oxígeno. Porque hay muchas veces que yo pregunto, ¿por qué respiramos? Porque necesitamos oxígeno. Y hasta yo me pregunté, como, ¿por qué era? Y claro, porque somos, al igual que las plantas, aeróbicos, y la respiración aeróbica es la mejor forma de generar energía a partir de carbohidratos o glucosa. Es la forma más eficiente. Incluso por eso lo hacemos también en los motores, la combustión. Con 6 moléculas de oxígeno y una de azúcar, podemos generar hasta 38 ATP. ATP es la unidad de energía.
Entonces, sin oxígeno no tenemos energía. Y sin energía no se puede hacer nada. A pesar que las plantas tienen varios mecanismos pasivos, necesitan energía para hacer todos sus procesos de multiplicación, de división, todo eso necesita energía. Entonces, pero las raíces de estas plantas son las que necesitamos que crezcan y son las que necesitamos que más necesiten energía. Entonces también volvemos de repente a la pregunta, ya sé para qué sirve, ¿cómo se llama? Para qué se usa el oxígeno la planta. Ahora, ¿cómo se nutre mi planta? Bueno, esto es una raíz y algunos investigadores han afirmado que los nutrientes se absorben únicamente en regiones apicales, o sea, en las puntas. En estas zonas es donde la raíz más puede tomar nutrientes. Entonces, ahí pienso, si yo quiero que mi planta esté nutrida, necesito que el crecimiento esté activo en mis raíces. Y para eso tengo que hacer el estrés hormético. Al final todo se va a juntar. Es mucha información, pero al final anoten sus preguntas para yo poder responderlas. Y al final todo va a hacer sentido. Cuando hay una planta que está en pleno crecimiento, yo quiero que crezcan las raíces rápidamente cuando se establecen sobre todo, las altas tasas de absorción de nutrientes en las zonas radiculares apicales se ven a la también fuerte demanda de nutrientes de estos tejidos. Necesito que crezcan, por ahí se absorben más, por ahí donde más las necesitan, y esa es la clave para que mis plantas sobrevivan. ¿De qué se nutre? Para los que no saben, antes de preocuparnos del nitrógeno, el fósforo y el potasio, esto es lo que nos tenemos que preocupar. El 96% de las plantas, aproximadamente, son macronutrientes obtenidos del agua y del aire. Generalmente no se habla de esto. ¿Por qué? Porque es gratis y no se compra. El carbono viene del aire, el oxígeno está en el aire, pero también en el suelo tengo que tener oxígeno para que mis raíces respiren. Sobre todo estas plantas de bajo requerimiento hídrico. Y el otro 4% son estas cosas que generalmente están en estos suelos pobres, pero necesito que una raíz activamente crezca para llegar a ellos. Y para eso necesito oxígeno abajo. ¿Y cómo se regula el oxígeno? Regulando la compactación y el riego. Y después uno puede decir, con el mecanismo productivo que tenemos, oye, pero la mayor cantidad de nutrientes están disponibles entre 5 y 6,5. Entonces tengo que acidificar la tierra. No, porque las plantas en lugares semiáridos producen sus propios ácidos orgánicos que los liberan, solubilizan y absorben después. Nosotros también tenemos eso, tenemos un estómago con ácido clorhídrico que cuando comemos disolvemos todo eso y lo tomamos. No andamos con una botellita disolviendo las cosas de afuera y tomándolo, sino que ¿ven? Somos bastante parecidos a estas plantas. Y esta también, claro, está entre 5 y 5,5 cuando más está disponible los nutrientes, pero estas plantas la pueden hacer. Sino también la lluvia tiene un pH 5,5, es por eso que los lugares más lluviosos tienen suelos más ácidos, y nosotros con los suelos más alcalinos, pero las plantas están acostumbradas. Eso es lo importante para los diseñadores de ver qué plantas obtener. Y luego de eso uno dice, es necesario tanta fertilidad, y este es un tomate que encontré en la orilla de un río, donde había un poco de limo, gravilla y arena, y este tomate en enero está produciendo tomate. Entonces ahí uno dice, ¿es realmente necesaria la fertilidad? Sobre todo que en las canchas de fútbol se trabaja con arena y grava, esta flor es maravillosa, miren el suelo, y empecé a ir más al cerro, y por ejemplo, me di cuenta que esta planta nativa preciosa que está aquí colgando de una roca, yo la tengo en mi jardín y es una lechuga gigante básicamente. Claro, aquí es demasiada fertilidad para esta planta, nunca me va a dar estas flores. Entonces, y voy al cerro arriba, donde es pura piedra, y veo estas flores maravillosas. Y aquí no le ha pasado. Esta planta, lo mismo que estaba juzgando de otras personas, me estaba pasando a mí. Fotos del cerro que voy y que lleno de piedra.
No, entonces la mejor fertilidad no siempre es bueno. Cuando yo ocupo estas plantas rústicas, cuando yo ocupo estas plantas de bajo requerimiento hídrico, baja mantención, tengo que respetar también su ambiente para que no se desordenen. Porque es como que yo pesque, por ejemplo, un zorro o del zoológico animales silvestres y los alimente como si estuviera alimentando una vaca lechera. No, lo productivo y los jardines de bajo requerimiento hídrico son totalmente opuestos. Incluso hoy día venden suelo de baja fertilidad, que básicamente es arena. Encuentro un marketing fantástico. Y esto en nuestros jardines, la baja fertilidad también controla el vigor y la competitividad entre las plantas, sobre todo como las gramíneas. Y en estos paseos, esto realmente me di cuenta cuando fui a un lugar en el sur, en la Patagonia, y uno ve esa arena y dice que crece ahí y mira toda la biodiversidad que hay. Todo esto, que si uno se acerca, está lleno de flores. Y pequeño. Entonces, traducido a los jardines, requiere menos poda, menos mantención, menos fertilidad, etc. Eran las plantas que crecían. Y ahí me di cuenta de lo del sustrato técnico. Y ahí empecé a ver los proyectos de Nayel Dannett, que él escogía este tipo de planta para poner en las gravas y en sus zanjas de infiltración. Me di cuenta por qué se usaban en canchas deportivas y empecé a pensar, oye, nosotros tenemos que empezar a pensar nuestros parques que tienen una cantidad y una carga de uso tan grande, tenemos que pensarlas como canchas deportivas, no como huertas. Porque siempre las huertas que le ponen el compost y todo eso, aunque no se pisen, se compacta y se tiene que volver a mullir, lo cual también es mantención. Y además es tremendamente barato. Para los que no están acá, estos son como $24 o euros, 24 euros, 24 euros, 19 euros el metro cúbico. O sea, la arena es muy barata acá en Chile porque está en todas partes. Incluso me tocó hacer una calicata. Esta es la arteria de Santiago, que se llama la Alameda. Acá hubo marchas, hay mucho tráfico, mucho tránsito, y yo me preguntaba por qué estos árboles han sobrevivido tan bien. Hicimos una calicata porque acá arriba obviamente pusieron tierra, y no infiltraba bien el agua, lo regaban demasiado, etc. Y me di cuenta que abajo era lecho de río y que tenía arena, grava y un poco de limo. Y vi las fotos cuando hicieron el metro y es puro lecho de río. Entonces empecé a pensar, obviamente hay que usar esto para nuestros jardines y que se linkean justamente con lo que necesitan estas plantas de bajo requerimiento hídrico, que son del cerro, que son de lugares áridos. Entonces, aquí hay una doble, aquí, por ejemplo, hay una doble, se juntan dos propósitos. Y esto es gracias a las plantas rupícolas. No sé si habían escuchado ese término. Están las plantas riparias, que les gusta la orilla de los ríos, las plantas acuáticas, que están en el agua, pero también están las plantas rupícolas. Son plantas que viven en zonas rocosas y especialmente en los desfiladeros, en pendientes de montaña, muros, etc. O sea, son plantas que les gustan las piedras y la arena. Y justamente son plantas que toleran el calor, la radiación y la sequía. Y que va muy bien con estos sustratos técnicos que se promueven para evitar la compactación. La ventaja de esto es que la gente puede pisar arriba, pero no se compacta el suelo y así se mantiene sana la raíz. Y cuando se mantiene sana la raíz, la planta está mucho más preparada para todo lo que va para todo lo que conlleva la parte urbana. Bueno, me voy a apurar, pero ¿qué pasa cuando hicimos todo? Escogimos la especie, hicimos el sustrato técnico, diseñamos un lugar precioso, buscamos buenas plantas de los viveros, pero empezamos a sobreregar por esta aprensión que tenemos a que se nos seque, a que se muere. Uno, hay deficiencia de oxígeno. Mucho se habla de la deficiencia de nitrógeno, de fósforo, etc., pero nunca se habla de deficiencia de oxígeno. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, nos morimos muy rápido. Incluso
la deficiencia de oxígeno es tan grande que es por eso que las plantas se meten en los tubos. Hace poco, el 2013, se descubrió esto. Uno pensaba que se metían en las cañerías buscando agua o nutrientes, y es porque se meten a buscar aire. Es por eso que hay ratones en las cañerías. Es porque hay aire. Y además, cuando ponen tuberías, muchas veces alrededor ponen gravilla y arena. Entonces las plantas llegan a ese lugar y como que empiezan a respirar y con el tiempo se van metiendo adentro. También lo que ocurre cuando sobreregamos y quitamos el oxígeno del suelo, cambiamos la solución del suelo, haciendo que en vez de oxígeno y CO2, que sea el intercambio de gases normales que ocurre, al igual que en nuestros bronquios, ocurra en las raíces, la falta de oxígeno hace que, no sé si les ha pasado jardineando, que sacan algo que está estancado y sale ese olor a fango. Esos son todos los nutrientes, el nitrógeno incluso, pero en formato tóxico, óxidos nitrosos, malo. O sea, cuando sobreregamos, antes que los hongos, bueno, dejamos la planta sin aire y empezamos a darle sustancias tóxicas porque los minerales que hay empiezan a volverse tóxicos. Y también a raíz de la fisiología de la planta, la dejamos sin producir energía. Acuérdense que respiramos para tener energía. Y esto es una raíz de nogal que estuvo 48 horas en saturación, que eso quiere decir sin oxígeno, y de esto terminó muerto esto. Y aquí no hay hongo aún. Esto es simplemente que la planta dejó. Entonces, si ustedes ponen fungicida y no regulan el riego, van a seguir ocurriendo estos problemas. Y este es el caso que me pasó en un parque que hay una cantidad de materia orgánica exorbitante, hay una cantidad de agua subterránea tremenda, que pusieron plantas de bajo requerimiento hídrico y se murieron casi todas. Morían. Acá no se ha regado, es el agua que sube. Y morían. Aquí millones de plantas no están recién podadas, están muertas. Obviamente las tulbargias, que son plantas que les gustan, que son palustres, sobrevivieron, les encanta. Y acá a esta estocha no estaban tan felices tampoco. Y lo que hice fue, acá, que era el final de este parque donde caía toda esta agua, cambié a sustrato técnico. Aquí saqué todo el CO, que era un olor tremendo, y cambié a sustrato técnico, 1 metro. Aquí local, donde venían todas las aguas, pusimos de nuevo lavanda, y lo que más me sorprendió era la capacidad de respuesta que tenían estas plantas. Por ejemplo, si venía un conejo y lo comían, rebrotaba mucho más rápido que las plantas en tierra. Si lo quebraba porque un jardinero pasó, la capacidad de rebrote era impresionante, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque llevé las plantas a ese estrés hormético que está más sano. Voy a ir más rápido porque estamos en la hora. Algo que decía el libro de Peter Korn es que es demasiada nutrición lo que hace que las plantas crezcan demasiado, igual que nosotros. Produciendo mucha masa foliar de gran tamaño, perdiendo por completo sus características naturales de crecimiento. Si nosotros tenemos una planta que en afuera es bonita, es compacta, no se extrañen que si nosotros lo nutrimos mucho, pierde su forma natural. Las plantas suelen volverse flácidas y sufren más por enfermedades de insectos, porque es más fácil atacarlas, porque sus células son más grandes, más blandas. Y pierden resistencia si se le alimenta en exceso. La ventaja de una mezcla de tierra es que a las plantas les resulta más fácil establecerse y crecer más rápido al principio, pero la planta puede durar poco si está demasiado bien. Otra desventaja de las mezclas de tierras típicas que compramos es que mantienen la humedad arriba, y esto es súper importante que yo aprendí. Cuando yo mantengo la humedad arriba, se sigue evaporando el agua y pierde agua del suelo más rápido, por capilaridad. En cambio, cuando yo tengo arena y grava, se calienta tan rápido que se rompe esa capilaridad y se aísla la humedad abajo, por lo que puedo pasar más tiempo sin regar, que eso significa menos energía, menos agua, menos todo.
Ahora, ¿estoy diciendo que llenen todo de piedra? No, estoy diciendo que ayuda. Y siempre que se llena de gravilla se aspira a llenar el 100% que no se vea el suelo. O sea, que esto tenga una cobertura total, porque en la naturaleza se cubre casi totalmente todo. Además, exceso de agua significa también más maleza. El desmalezado significa picado y que compacten los jardineros aquí, o sea, muertos, todo podrido. También pasó en Chile que trataron de cambiar, por ejemplo, el pasto a la dimondia, siendo que la dimondia crece en arena, en Sudáfrica, y acá trataron de ponerla, pero en un suelo compacto, arcilloso. ¿Por qué? Porque no entienden que los suelos urbanos tienen que ser con sustrato técnico para que no se compacte. Porque luego este pasto, cubre suelo, terminó siendo pasto de igual manera. Tú, cuando cambias de especie de las tradicionales a algo nuevo, a algo de bajo requerimiento hídrico, también tienes que cambiar las prácticas. Y es por eso muy importante la capacitación de la mano de obra. Otro problema cuando sobrerriegan es que yo al tiro detecto esta hiperelongación, entonces para la gente que veía que cada 3 años tiene que cambiar su lavanda porque está paluda, está vieja, no sé qué, es por el exceso de agua, la falta de oxígeno, envejece todo más rápido. Y aquí hay una planta que, silvestre que la vi como de Murcia, donde está esta España, feliz en las piedras, mientras esta recibió cariño, agua, nutrición, etc. Y aquí se reflejan en los jardines, con los métodos tradicionales. Que aquí, por ejemplo, lo que contaba, se quiso tratar con planta de bajo requerimiento hídrico, se puso riego por goteo para cambiar, pero no cuidó la compactación, y cuando hay compactación, las raíces, que es una de las claves de estas plantas, no se puede desarrollar. Si lo riegas, tampoco la planta va a buscar más, y todos esos problemas que surgen. Esto es lo que hizo Cristóbal en Pocuro, que lleva bastante tiempo, que sobre todo el trabajo del suelo, como ven, está 100% cubierto, no se ve la gravilla, esa es la gracia. Y yo me di cuenta después de tener esta experiencia en las viñas, que cuando se sobreregaba no crecía. Este fue mi primer jardín con un diseño de Teresa Moller, que yo no tenía programado el riego, sino que yo iba hacia una calicata chica con una pala y decía, ya, ahora es momento de regar o ahora no. Miren el crecimiento en un año, perdón. Miren los almendros, la cantidad de flores, porque cuando tú restringes el agua también salen más flores. El problema que tuvimos en este jardín, que habían tantas flores, que habían muchas abejas y la persona tenía que esperar que se pusiera el sol un poco para salir, porque era mucha la abeja y tuvimos que sacar algunas plantas y ponerlas de gramínea o arbustos que no tuvieran grandes flores, porque eso fue lo que hice. Ahora, ¿tenemos la plata para que alguien vaya y revise el riego? No, pero fue un experimento que hice yo y aquí yo me di cuenta que el estrés hídrico manejado era la clave. Entonces, terminando, después de lo que yo empecé a ver en el 2015, los problemas que habían, los dogmas que existían, los cuestionamientos que me hice, la base con la que partí estudiando y comparto a través de mis clases, para mí el 2025, mis conclusiones es que la compactación es el enemigo número 1 de los jardines públicos o jardines privados donde hayan niños, por ejemplo. El sobreriego es el número 2. ¿Por qué? Porque el efecto que tienen esto es la falta de oxígeno a las raíces. Básico. Si nosotros no entregamos oxígeno, que aparte es gratis, nuestras plantas de bajo requerimiento hídrico no van a estar sanas y no van a ser resilientes. Lo otro que recomiendo, eso en primer lugar, y después la elección de material vegetal. Ahí pueden trabajar con los nativos que quieran. También traer buenos ejemplares de los viveros, porque de nada sirve que yo haga todo eso y los viveros me traen las raíces enrolladas que vienen ya atrofiadas, sino que raíces sanas.
Y lo último que le escuché a James Hitchmough es no ser ingenuo con el diseño y la mantención. Cuando yo diseño para un jardín público, tengo que tomar en cuenta que van a haber jardineros no tan capacitados, entonces tengo que adaptar mi jardín para eso, no que alguien vaya como casi que a hacer manicure. Sino que yo tengo que tomar en cuenta las atrocidades que ocurren en las mantenciones públicas para que mi jardín funcione con eso. Es rol del diseñador tomar todas las cosas en cuenta y no ser ingenuo, no que la comunidad lo va a cuidar, que la comunidad, o no sé, que la municipalidad va a poner botánicos para mantenerlo, no. Hay que siempre pensar en los peores em, escenarios hoy en día, sobre todo con las crisis que tenemos de mano de obra, de costos. Si de aquí a yo planifico hoy un jardín y se va a construir en 3 años, ya van a ser otros costos. Todo está subiendo mucho, así que lo importante es tener plantas sanas, con sus raíces sanas, para que toleren las podas, el calor, radiación, temperatura y todo lo que trae el área urbana. Eso es mi presentación. Hola, Hola, yo soy Victoria. de Argentina, estoy en y también soy ingeniera agrónoma, así que nada, me encantó la charla con lenguaje un poco técnico. Tenía algunas preguntas. La primera es si haces una calicata como parte del, o sea, siempre que estás por hacer un jardín o siempre que querés ver algo, o si lo es por alguna razón en particular a veces y a veces no. Eh, lo respondo al tiro. Mira, es para ver las mayores limitantes. Generalmente coincide que cuando van a construir algo, por ejemplo, en algo público, se exige una mecánica de suelo. Y muchas veces veo la mecánica del suelo. Para ver cuáles son las limitantes. Si me va a afectar para el diseño que la paisajista, yo asesoro a las paisajistas, para lo que quieren, yo tengo que ver si hay problemas de infiltración, si ella quiere poner un jardín de bajo requerimiento hídrico, tengo que darle las condiciones a esas plantas para que lo más fácil posible prosperen. Alguien ahí preguntaba justo lo que es el sustrato técnico. Sustrato técnico es cuando yo diseño el suelo. Por ejemplo, el sustrato técnico para los almácigos es fibra de coco, sphagnum y esto. Los sustratos técnicos para cultivos maceta es otra forma. Sustrato técnico para áreas urbanas donde yo tengo que controlar la compactación es 40% grava, que la gravilla tiene piedras grandes, entonces topa una con otra, entonces por más que se pise, no se compacta. 40% arena, 10% compost, a mí no me gusta usar compost, y 10% tierra al lugar, yo uso 10% tierra al lugar y el resto áridos. Soy más valiente. Pero yo hago calicata, tengo que ver el suelo para ver si hay algo grave que corregir, pero generalmente me consigo las mecánicas de suelo. Hola, Vero. Hola. Felicitaciones por la charla. Yo también Gracias. soy agrónomo y también me dedico al tema del paisaje. Y fíjate que siempre me pasa bueno, me quedo como con la impresión, un poco como con el miedo cuando llego a un lugar y pensar de que tengo que como que cambiar todo el suelo o eso como que al principio como que me apanica un poco porque Sí. tengo la impresión de que me van a decir, ay, que me va a salir muy caro, que no quieren el proyecto, qué sé yo, eso es como, porque teóricamente me parece, o sea, fantástico todo lo que hablamos, yo lo estudié lo mismo hace muchos años atrás, sí, pero ¿cómo se llama? En la práctica quería saber cómo lo haces tú. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un jardín en pleno cerro, ¿ya? Y pusimos plantas, por supuesto, apropiadas para eso, pero el cerro estaba compactadísimo también, ¿cachai? Entonces,
¿cómo enfrentas tú una situación como esa? Era un jardín de alta superficie, con mucha pendiente, con suelo de cerro compactado, poca fertilidad, tú mirabas alrededor y en realidad no se veía muy fértil todo, es decir, por ese lado No es bien. malo, sí. Exacto, bien, pero como te digo, el tema de la compactación era importante. ¿Qué haces tú en una situación como esa? ¿Cambias cuánta superficie de suelo? ¿Incorporas solo gravilla? No, ¿Cómo lo harías? mira, hay dos cosas ahí. Está el sustrato y el mulch, que es la parte de arriba solo es gravilla, más que nada para mantener humedad y evitar que salga maleza. Yo, por ejemplo, en el parque que mostré, obviamente el parque son 10 hectáreas, no puedo cambiar 10 hectáreas, pero vi que el lugar donde se concentraba toda el agua, moría lo que se pusiera arriba, Ahí ya no queda otra, ¿no? y hice una zanja de infiltración, básicamente, que coincidía con el sustrato técnico. Ah, perfecto. Como que, pero lo hice estratégicamente en un lugar, para que el agua aproveche ese lugar de drene. No tienes que cambiar, aparte que en un jardín privado, ahí fue por un tema de agua, de que el agua no baja. En un lugar público, sí o sí tienes que trabajar con sustrato técnico, pero en un jardín privado no, porque no está la carga que hay de compactación. Bien. Ahora, si quieren un árbol grande y está súper compactado, ahí obviamente se hace en el hoyo, se trabaja y se calculan tantos metros cúbicos para un árbol grande. Ahí hay que ser como estratégico en los lugares donde tú quieres mejorar. También lo que puedes hacer solamente con retro, puedes soltar y plantar. Exacto. Porque no se va a pisar, tú puedes regular ahí donde la gente va. Y en el cerro también lo que puedes hacer, hay plantas que está lo mismo, el cerro que está apretado, todo el romerillo, plantas que se llaman nodrizas o pioneras. O puedes hacer un hoyito arriba y poner plantas que caigan y cubran un poco el exceso de... Hay distintas estrategias para todo y lo más entretenido es que las plantas ya han lidiado con todas. Han lidiado con compactación y por ejemplo, dicen, ay, ¿qué planto en talud? Y le digo, Chile es un talud gigante, básicamente. Entonces, a salir a darse una vuelta, qué estrategias tienen las plantas te van contando. Yo feliz. Si me quieres preguntar por interno, de repente cosas de irse a dar una vuelta en este cerro gredoso, pero siempre las piedras entre medio, hay un bolsillito de agua, hay un espacio que se meten. Incluso el otro día había un macetero en Rus, que los Rus son una raíz muy agresiva. Me dio mucha risa porque se salió del macetero y justo habían dos losas y se metió entre medio. Buscó y se metió entre medio. Y yo pensaba, y hay gente que arnea la tierra. Arnear la tierra significa cuando la ponen en un arnero y le sacan las piedras. Pero estas plantas no le interesan en lo absoluto. Ahí está como la selección que feliz te puedo ayudar porque a mí me fascina. Y mientras Sí, no. más limitantes, más la creatividad funciona. No, o sea, es que fue súper bueno, un súper buen experimento porque sabéis que un montón de plantas que estoy probando y que están funcionando súper bien y la verdad es que con muy poco trabajo de suelo, plantas bien seleccionadas, pero algunas que me han sorprendido un montón. Así que ya, Sí. pues de ahí conversamos. Porque lo bueno es que el agua ahí cae. O sea, También. Por Incluso ejemplo, hice un talud con un montón de restos, incluso de cosas que quedaban, con piedras, con escombro, les da lo mismo. escombro. Hicimos el talud solamente con escombro, acordándome de uno de los jardines que estaba dentro de uno de los proyectos como, no sé, en Estados Unidos, no me acuerdo, y pusimos las plantas ahí. Están perfectísimas, perfectísimas. Escogiendo las apropiadas, la verdad que impresiona. Ahí está el trabajo de ustedes de diseñar. Correcto, sí, sí. Bueno, eso, gracias. De nada. Bien, pero antes de ir con Miguel, vamos a leer también algunas de las preguntas que te dejaron por escrito. Perfecto. Vamos primero con Eva Dual Palma, que te pregunta sintéticamente, ¿a qué le llamamos suelo técnico? ¿Arena, grava? ¿En qué orden?
Mezcla, proporción, suelo técnico, ¿es igual o similar al suelo estructura Estocolmo? Sí, al sustrato de Estocolmo. Son para distintas cosas. Y también para el sustrato de Ámsterdam, que le dicen. Pero ya, eso es, al final lo repito, que el sustrato es un suelo que tú, en inglés le dicen engineered soil, suelo ingenierizado, como tú lo modulas de acuerdo a que en Estocolmo hicieron un tipo de sustrato donde usan piedras grandes para poder poner veredas encima. Entonces la gravilla no funciona, sino que piedras grandes entre medio con arena y tierra y todo esto, pero para poner veredas. El sustrato de Ámsterdam era solamente, básicamente arena, porque en Ámsterdam es pura arena, Bélgica y Holanda básicamente arena, que ponían abajo para que los árboles crecieran, esto en espacios públicos. En espacios públicos, ya, la tierra del lugar, ojalá no ocuparla, porque se compacta de solo mirarla. Y eso, ¿cómo se dice? Condena tu diseño y nos hace sostenible, porque sostenible es algo que se sostiene en el tiempo. Así es fácil. Para mí un jardín sostenible es que se sostiene en el tiempo, con las variedades que tú tomaste y diseñaste. Así que ese es el sustrato técnico. Tienen diferencias, pero el sustrato técnico es un sustrato que tú diseñaste. Sustrato técnico que se ocupa acá para espacios urbanos, para evitar compactación, es, lo escribí, 40% arena, 40% grava, 10% tierra del lugar, 10% compost, que yo me lo salto. Eso. Super, Vero, muchas ¿Cuál es gracias. la siguiente pregunta? Dime. Miguel, ¿quieres prender el micrófono? Sí, que hay. Buenas tardes, Verónica. Bueno, me ha gustado mucho la charla. Ha hablado de muchas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo contigo y podríamos hablar de muchos puntos. Yo me quedaría con me ha gustado esa definición de estrés hídrico manejado, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente generalmente se riega mucho, se riega más de la cuenta y eso hace que la planta digamos, se mime demasiado, echa mucha hoja y además tiene un efecto en que la raíz no profundice y después también que el agua ocupa oxígeno en la tierra, entonces va quitando oxígeno. O sea, que es que has hablado del tema del oxígeno, lo importante que es en la inmensa mayoría de las plantas. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo con eso. Yo lo que hago, yo soy también agrónomo y paisajista aquí de Andalucía, de España, y yo soy muy de espaciar los riegos. O sea, yo prefiero regar bastante, pero poco a poco para que se cree un bulbo vertical y después el siguiente riego, pues espaciarlo lo mayormente posible. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil de transmitir eso. Hay gente que no lo entiende, se agobia porque piensa, hace mucho calor, vamos a regar porque se van a morir las plantas. No sé, y digo que no se mueran las plantas, porque vamos a esperar, vamos a pegarle un riego a poco, profundo, que quede un bulbo vertical, que ya las raíces ya irán para abajo. Y, bueno, tener la precaución de vez en cuando, pues de ir escarbando un poco, a ver si solamente está seca la parte superficial, y si solamente la parte superficial, pues no hace falta más riego. O sea, habiendo humedad abajo, pues ya está. Y entonces, efectivamente, si se alarga el periodo de entreriego, las raíces profundizan más. Y después también, esta mañana, sin ir más lejos, estaba viendo un jardín que hice en fin, hace ya 2 o 3 años y tal, y había mucha lipia nodiflora, o sí, dice lipia nodiflora. No sé cómo lo decís vosotros. Lipia nodiflora, y después tiene otro nombre también. Se dice bella alfombra, es una planta verbenácea, por ahí de Sudamérica. Sí, es de acá, fila nodiflora. Filla también, exactamente. Acá se conoce como tiquitiqui. Y filla también, exactamente. Aquí dicen bella alfombra. Y era curioso que en la zona que estaba menos regada,
que era la lipia o la filla que se había escapado del núcleo principal de siembra, se había ido extendiendo ya sin agua, y tenía muchas más flores, no tenía tanta vegetación, y en cambio la parte que se estaba regando tenía más hojas y menos flores. O sea, más claro, hojas y menos flores. le dije a los clientes, digo, mira, esto está claro, ¿lo veis claro? Digo, que no hace falta tanta agua, o sea, reducir ya el agua de riego en esta parte que se ve que está más crecida la planta y que tiene menos flores. Entonces, bueno, que es un poco el tema del manejo, y después también he hablado de, ya para no enrollarme mucho, de sí que hay viveros que miman mucho a las plantas, que porque claro, se vende mejor una planta con muchas flores, y además la que tiende la gente, entre comillas, normal, además es lógico, a comprar, de la ve con flores, la ve bonita, no sé qué, pero lo importante en una planta es el endurecimiento que tenga fuera de ese núcleo, digamos, de confort y eso, y entonces que la planta, cuando la vayas a comprar, que sea una planta ya adaptada. Es como, al final, es igual que lo humano, si el estrés es necesario en todos los seres vivos. Sin estrés no podríamos sobrellevar los cambios. Y yo tengo viveros que sé que estresan un poco más las plantas y me va a generar después menos pérdida, menos mantención, menos todo. Va a tomar más tiempo que matarla. Lo que pasa es que hay dos tipos ya, para dar paso a otra persona. Hay dos tipos de viveros, básicamente. El tipo de vivero tipo Garden Center, sí, que es el más, en fin, que tiene la planta, hemos dicho antes, más bonita, más atractiva. Llena de esteroides. Y el vivero, los viveros que están ya, digamos, que trabajan con otras ideologías, vamos a decir así, con otras ideas, que venden ya plantas endurecidas, no tan atractivas, pero el profesional que va a comprar esa planta, pues la compra porque sabe que esa planta va a tirar mejor. Tiene que hacer también la labor de concienciación del cliente, que muchas veces no es fácil, decirle, oye, te voy a traer plantas, pero que la planta de raíz no va a tener flores, va a estar chiquitita, va a estar un poquito rara, así como que parece que se va a morir, no sé qué, pero que no te preocupes, que después va a tirar mejor que la otra. No, y además que cuando plantemos, va a tomar más tiempo, esa planta en vez de brotar, va a destinar más energía en crecer raíces. Entonces también hay que ahí el cliente, hay un trabajo psicológico en nuestro rubro que es de tranquilo. Hay que hablar con ellos, hay que comenzar. Sí. Bueno, pues nada, doy paso yo uso aminoácidos para acelerar, cuando hay estrés, uso aminoácidos para, que es como un suero, por decirlo así, como una Red Bull, para que la planta acelere procesos de aclimatación. Sí. Yo también suelo utilizar aminoácidos cuando veo que eso, que ha tenido algún estrés en la planta. Y lo uso en el pasto en verano, después del corte. Que la planta está rarita, sobre todo en plantas, digamos, leñosas, plantas leñosas, frutales o arbustos, etcétera, y que las veo raritas porque o han tenido un estrés probablemente de falta de agua o de exceso de agua. Entonces, mira, de momento dejarla de regar, ya siga a pegar una poda un poco, dejarla de regar, y después utilizo bastante la aminoácidos. Bueno, muy bien. Nada, muchas gracias. Gracias, Miguel. Vale, con una pregunta, eso, escrita. Sí, vamos por Abraham Palma, que te pregunta, hablando del tiquitiquí, que le interesa saber si usas plantas cubresuelos sin riego, si dan un buen resultado en verano, aunque estén rojizas, y cuáles sirven para el clima mediterráneo semiárido. Me está leyendo también una pregunta de Mónica que está bien interesante, pero la contestamos después. Cubresuelo, mira, el cubresuelo, yo no diseño tantos jardines, porque yo soy más de la horticultura, pero sí me toca heredar, por ejemplo, con vinca mayor, que es una planta de la cuenca mediterránea, pero que entra en receso en verano. Entonces, son 2 hectáreas en un parque que tengo con vinca mayor, que crece, porque es de ciclo frío, crece grande en primavera y todo, y tiene una hoja así,
con las lluvias de primavera y después viene el verano y se torna amarilla. Y la persona piensa que es falta de agua, falta de fertilización. No, no es nada de eso. Yo lo que hago es que la podo al ras en enero, que coincide que los dueños no están, y después vuelve a brotar verde, regando muy poco. Inundo una vez al mes. No le tengo nada de cariño a esa planta. Y por eso después responde muy bien y florece más en la siguiente agosto. Porque le hago el estrés fuerte en verano, la podo y después vuelve verde ya y empieza a inducir esta flor que va a salir en febrero. A mí la que me ha sorprendido mucho, que es una convolvulacia, es la Falquia repens. Me sorprende, densa, se hace un entramado denso que hace que salgan pocas malezas, resiste muy bien la falta de agua, como todas las convolvulaceae. ¿Qué más me ha tocado? Descubre suelo. Bueno, Dimondia hace un entramado fuerte, no recomiendo combinarla con otras plantas porque empieza como a ganar, pero eso, casi todas las que, como por matemática, que tú ves de dónde están las otras, el origen de esas plantas, y lo más probable que te funcione si es que imitas las prácticas que te acabo de mencionar. Porque pasa que mucha gente quiso sacar el pasto por poner Dimondia como contaba y no dieron un resultado. Quiero contestarle a Mónica. ¿Cómo afecta la grava a la insolación reflejada? ¿Algún consejo sobre el tipo de grava especificada? Ya. Lo importante es que la raíz esté fresca. Cuando la raíz está fresca arriba, a las plantas le da lo mismo. Incluso por eso usamos estas plantas rupícolas. Imagínense estas fotos que les mostré de la planta en la arena. Han pisado la arena en pleno verano, pero uno escarba un poco y abajo está fresco. La grava, la arena, son malos conductores del calor y además tenían esta cosa que se seca arriba, entonces se mantiene la humedad abajo. Ahora, tú tienes que hacer el diseño para que las plantas crezcan y tapen toda la gravilla. Entonces, en un principio sí va a haber más insolación reflejada, pero la idea es que se cubra el 100%, ya sea por árboles o ya sea por estratos más bajas. ¿Algún consejo sobre el tipo de grava específica? Ya, la grava que se pone encima funciona de mulch, no de sustrato. Mulch es para cubrir los sustratos. Para el tema de maleza, se mueren como reduce la mantención de maleza. Un montón. Y también porque cuando cortan y pasan la sopladora no se vuela como el mulch de nueces o de chips. Termina en todos lados. Gracias, Vero. Mira, Terra Pura te pregunta, ¿qué sustrato recomiendas? ¿Con cuánta arena y de qué tamaño? De lo que entendí sobre la tierra, poner una capa de arena o grava que bloquea la evaporación. Sí, sí. Mauro, me parece que un poco lo respondiste antes. No sé si queréis dar alguna precisar algo o... Sí, parece que habla italiano, así que tú me puedes ayudar. Claro, claro. O Mauro, claro, si quieres nos puedes escribir también a general, Chiocciola, academiapaisaje.org, y lo que te diga Vero ahora, que también va a quedar registrado después en nuestro canal de YouTube, te lo traduzco yo y te lo mandamos encantados. Bueno, yo lo puedo traducir por Google. Pero la arena y el tamaño de arena gruesa y ojalá angular. Lo mismo que se ocupa en las canchas de fútbol, eso es lo divertido. En las canchas deportivas lo ocupan hace años porque ahí, como tiene alto pisoteo, por los conciertos, por los partidos, no se puede compactar. Si se compacta, se inunda. Si se inunda, la pelota no gira bien y hace que los espectadores se frustren y genera pérdida de plata. Así de fácil. Entonces me da risa que no se haya usado, se demoró tanto en ocuparlo en lugares públicos.
Miguel. Sí, bueno, yo quería hablar de algo que me gustó mucho, que era el de ir al campo, a la naturaleza, a ver a las plantas, observar las plantas que después vas a tener en los jardines. Entonces, me parece que, primero, que es bonito ir al campo, ver las plantas, ver dónde viven, ya de por sí es una cosa bonita. Y eso te da una base muy importante para hacer un jardín en una determinada zona, o sea, darte una vuelta por el sitio, los alrededores donde vas a trabajar y tal. Entonces, por ejemplo, pues aquí cerca de Rompido, en Huelva, hay una zona de pinares muy bonita que yo siempre a los clientes también les digo, darse una vuelta por el pinar del Rompido y vaya a entender cómo funciona esto de las plantas. Y es así. Entonces, resulta que en el Rompido llueve 500 milímetros al año. Vale. Pero milímetros al año, 500 milímetros. 500 litros por metro cuadrado. 500. 500 litros por metro cuadrado. El doble que acá. Sí, bueno, sí, es el doble, pero bueno, ahora voy a lo que voy. Entonces resulta que en esa zona del Rompido, pues hay zonas de colina muy pelada, con pocos nutrientes. Hay zonas de laderas que van al sur, que van al norte, etcétera, etcétera. Hay zonas de vaguadas, es decir, que llueve 500 litros para todo el mundo, para todas las plantas, pero hay plantas que, como se sitúan en las vaguadas, pues reciben más agua. O sea, es así. Entonces, ese ejercicio de ver el campo. El micrositio que yo hablaba. ¿Eh? Ese es el micrositio. Sí, es simplemente porque de ahí van a salir las plantas estructurales, las plantas arbustivas para hacer un jardín en la zona. Por ejemplo, este es un ejemplo que te pongo, el Rompido. Tú tendrás ahí pues otra cosa similar al Rompido, pero como voy al Rompido, entonces tú tienes ahí lentisco, tienes mirto, tienes labiérnago, tienes labiérnago, Figirea angustifolia, Pistacia lentiscus, mirto, el mirto, en fin. Entonces, todas estas plantas, cada una se sitúa en su sitio. Y entonces, digo, ya tenemos las plantas estructurales. Vamos a hacer el jardín de plantas y ya después metemos otras cosas. Metemos plantas exóticas, o sea, autóctonas o también exóticas. Pero es bueno, y eso es una forma también de implicar al cliente desde el principio. Si tú haces el jardín, lo haces desde el principio con el cliente, suelen ser los jardines mejores. Los mejores que salen. Y te apuesto que ese sector de Rompido está lleno de piedra, además. ¿Le gusta? Hay de todo un poco. Es que ese sitio hay de todo, porque hay una zona también que hay sitios llanos de tierra muy apelmazada, se llama pseudogleis. Entonces, aparentemente son arenosas por arriba, pero después son muy compactas por abajo. Entonces, eso hace que en cuanto haya superficie un poquito cóncava, un poquito que se acumula agua. Cuando llueve mucho, como ha llovido este año, ahí se forman lagunas. Entonces te cambian la vegetación de un año para otro. O sea, hay zonas que plantas que no veías el año pasado o el anterior, ese año hay mucho. Este año hay mucho poleo. Venta poleo. Hay muchísimo. Huele aquello de maravilla. Entonces, simplemente. Para las pulgas lo ocupo yo. Exactamente. Entonces, bueno, pues va, yo creo que a notar las plantas más significativas en cuanto a que son más visibles, pero después hay otras muchas más plantas que no son visibles y que la tiene que anotar para tener en cuenta. Yo lo de plantas visibles, yo lo veo como una especie de foto. Es como tú tienes, por ejemplo, una fotografía de un pinar, ¿no? Entonces tú a lo mejor ves 7 pinos y después hay arbustos más pequeños, herbáceas, no sé qué, y todo va disminuyendo. Pero aunque haya 7 pinos, es un pinar. O
sea, lo que le da esencia al sitio es el pinar, es lo que ocupa más espacio. Entonces, bueno, es un poco así de... Y yo creo que a la gente me la llevo al campo. Entonces, eso de que tú has dicho antes de el consejo no sé qué, cuestiona todo. ¿De dónde es esta planta? ¿Dónde crece? ¿En qué circunstancias vive? Me ha parecido muy bien. Bueno, pues nada. Sobre todo que somos los que somos agrónomos, que pensamos que sabemos de plantas. Que va. La observación es fundamental. Mira, que pensamos que hay que podar. Yo decía, pero ¿por qué hay que podar? Si las plantas se las arreglaron solas, porque hay que usar tutor. No quiere decir que no se use, sino por qué se usa, por qué se está usando, pero por qué es obligación, pero debería ser obligación. Como esas cosas me empecé a preguntar, ¿por qué tengo que fertilizar? Porque uno ve los programas de las parques, de las mantenciones de parque, y tienen una cantidad de input tremendo. Eso. Entonces, por eso yo digo cuestionar todo, porque nosotros venimos como con un... Hay que podar, hay que poner tutor, hay que fertilizar, hay que hacer esto. No tiene que pasar estrés la planta. No tiene que estresarse. Si se estresa, produce menos, pero ahí uno empieza como a bajar. ¿Quién más tiene uno? Vamos a leer otra, Vero. Carolina Schweikart te pregunta, ¿qué altura de sustrato técnico recomiendas para una plantación de arbustos y herbáceas? Ella vive en Chiloé, que es una zona que llueve mucho, día por medio, sino todos los días. Si yo quiero, bueno, obviamente si tú quieres poner plantas de menor requerimiento hídrico, tienes que poner por lo menos 20 a 30 de arena hacia arriba. Puedes hacer un montículo hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Ahora, si tu lugar quieres poner plantas palustres que se dan allá naturalmente, nativos, no es necesario, siempre y cuando estés seguro que no lo pisen. Pero allá hay una flora nativa maravillosa. Ah, también otra cosa. En Chiloé hay lugares donde llueve mucho, la sucesión ecológica avanza muy rápido. Entonces, si yo tengo en tierra unos arbustos, después salen las semillas de los árboles y se empiezan a emboscar y los fucsias magellánicas, que son nativas de allá, empiezan a crecer mucho, Entonces también el suelo pobre me ayuda a contener un espacio arbustivo e inhibido en el crecimiento. Si tú quieres mantener una zona herbácea que no evolucione a arbustos o árboles altos, por lo menos 20-30 centímetros. Igual más abajo hay tierra, o sea, a las plantas no les va a costar nada, pero dependiendo de lo que tú quieres con tu diseño, si es que tú quieres lograr un espacio menos fértil, con más floración y estas herbáceas que estamos conversando, 30 centímetros por lo menos. Pero no tienes que excavar, también puedes hacer un montículo encima. Carolina, si quieres activar el micrófono, basta que cliques abajo, le das un Sí. y puedes hablar. Gracias, Ignacio. Sí, pero eso, sí, tienes razón. En realidad, en vez de excavar y sacar el suelo existente, puedo sobre eso hacer montículos y, claro, sí, me refería más que nada para usar herbáceas, plantas exóticas, porque lo nativo no tengo que cambiar suelo, obviamente. Acá estoy. O tener estos suelos más pobres para la vegetación, para que no se embosque tan rápido, porque me voy a mostrar en una diapositiva que mostré. Eso que al lado de Chiloé muestra una riqueza tremenda de nativos, pero está en suelo pobre. ¿Por qué? Porque no ha sido tapado. Entonces ahí están las franquias, el lecho y nalca. También puede ser para usar nativo, pero aquí, por ejemplo, este chilco, que es la fucsia, se mantiene bajo, porque esto es pura arena volcánica. También Claro. para eso.
O sea, tiene dos propósitos. Para contener la competencia y para poner algunas exóticas de lugares o nativas que son de lugares de suelo más pobres, más expuestos. Sí, perfecto. Gracias. O si también hay un lugar que tú quieres que la lluvia se vaya más rápido y no se acose, también puedes hacer estos jardines infiltrantes, como lo que hizo Nayel Danay. Al final no hay una forma de hacer las cosas, depende de lo que quieres solucionar a través del diseño, y el diseño sea funcional. Perfecto, vamos con la última pregunta escrita. Después, si es que alguien se anima, por favor que levante la mano. Otra es Mauro de Terra Pura. Te pregunta si es que antes de poner las plantas, averiguas con qué tipo de suelo estás tratando y qué tipo de pruebas realizas. De textura, principalmente, de textura de suelo. Y generalmente, cuando van a construir, hacen una mecánica del suelo con Calicatas. Entonces yo me aprovecho de ese trabajo ajeno y lo veo para ver si hay limitantes. Entonces, si la paisajista quiere hacer algo, no sé, de plantas semiáridas, tengo que cambiar a ciertos lugares. Ahora, generalmente cuando construyen calles, veredas, casas, el uso de gravilla y arena es marginal en el jardín. Es marginal. Perdón, Vero, y seguro, Mauro, que también depende de qué parte de Italia hablamos, porque Italia es un poco como Chile, es larga, tiene harto clima y desde Trento a Calabria hay una diferencia bien grande. Sí. Mira, la Val d'Aosta, como hacia Francia, siempre en el norte, o sea, es como Trento. Mauro, escríbeme, te invito a escribirme a general@academia del paisaje y hablemos encantado. Yo estoy en Trento, así que feliz de darte de que podamos hablar. Pero siempre hago pruebas. Excepto en jardines públicos donde sé que se va a pisar ahí. Si bien veo, como esta calicata que les mostré en las calles, a ver qué había, pero generalmente hay mecánicas de suelo donde yo aprovecho y lo veo de ahí. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Quiere levantar la mano, compartir algo? ¿O dejarnos por parece que estamos bien. Parece que estamos bien, estamos más o menos en la hora, pero espectacular, muchísimas gracias por tu... Oye, si quieres la presentación te la mando, no tengo problema. De hecho, hay alguien que preguntó por eso, así que la persona que nos preguntó, si nos quieres escribir a nuestro correo, encantados de... Sí. Deja de agregarle las fuentes de algunas fotos y... Como buena científica tengo que poner las fuentes. Mira cómo llega. Sí, por favor, enviadla. Muchas gracias, hermosa charla. ¿Qué jardines ir a ver en Chile? Esto es súper interesante. A ver, Vero. Que me pregunte por interno. Claro, mira, más que jardines, son paisajes. Hay paisajes increíbles. Yo también crecí en La Serena. De hecho, tengo un libro acá porque me inspira un montón la Vero. Me encantan las plantas de clima seco. Mira, no lo escribió un chileno, pero lo compré hace un poquito de tiempo en Amazon y me lo leí cuando tuve vacaciones. Se llama Las plantas de Atacama, el desierto más árido del mundo, de Carlos Pedroz Alió. Si lo quieren ver, es súper interesante porque habla de cactáceas, de solanáceas. Está súper, y también habla mucho de nuestra geografía, del norte chico, del norte grande, Por ejemplo, que la Vero hizo. A mí me tocó hacer un jardín en Coquimbo y no quise recomendar muchos nativos porque yo sé que los van a sacar del desierto. ¿Viste? Entonces, por eso uno como diseña, o sea, yo ayudo a la parte de diseñar, pero uno tiene que pensar en muchas cosas porque quizás por tratar de hacer algo más ecológico y sostenible termina siendo más deteriorado, así que... En Chile los últimos años estamos empezando a valorar muchísimo también, pero lo nativo y el respeto también por la naturaleza, que estamos un poquito
atrás, ¿verdad, Vero? Sí, estamos un poquito atrás, pero vamos, el problema fue que se trataron de adelantar mucho y yo les digo primero, antes de usar nativos tienen que, pero en el fondo pasó de un jardín totalmente ornamental, la gente, las escuelas de arquitectura del paisaje se saltaron a un jardín hiperfuncional que tiene que alimentar a las abejas, sensorial, nativo, entonces se saltaron esa parte entre medio donde tienen que resultar las plantas. Claro. Para que puedan ejercer sus servicios ecosistémicos tienen que vivir, estar vivas. Y ese gap es el que yo estoy tratando de llenar. Gracias, Vero. Eva, te respondo, sí que vamos a todos, vamos a enviar la charla de Vero a todos los que se inscribieron por un correo electrónico y además la van a tener disponible también en nuestro canal de YouTube, donde también encuentran más de 80 ponentes del mismo nivel de Verónica, chilenos, españoles y tal. Vi que a muchas personas les interesa un montón sus tratos técnicos. Tenemos un curso grabado de Cristóbal Elgueta que es espectacular, que no se lo pueden perder si es que les interesa. Y a los chilenos... De plantas mediterráneas. Ese voy a comprar. Exacto, que la Vero no es la hora de verlo. Poda en Jardines Mediterráneos, uno de los cursos más vendidos de Academia del Paisaje. Espectacular. También lo encuentran en nuestra página web. Vero, muchas gracias por estar con nosotros, por tu presentación. Y a todos por venir. Recuerden que Verónica en Instagram la encuentran como Plantivista. Hace cursos también súper interesantes. Seguramente vamos a tener el honor de tenerla en Academia del Paisaje. Y a nosotros, que se quieran apuntar a nuestra newsletter, antes de todos los fines de semana, les mandamos el boletín con todos los eventos que recibimos, generalmente en España, pero los chilenos que están y argentinos, si nos quieren enviar material, encantados de difundirlos también las ofertas laborales y todo eso. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos luego en el próximo webinar del próximo miércoles. Hasta luego. Chao, gracias.